Kenneth Payne es un escultor bastante famoso allá, creo que es uno de los padres de la escultura contemporánea americana, tiene alrededor de 75 años. Son de los viejos escultores que todavía trabajan en metal. Todavía él no ha incorporado en su lenguaje la computadora, como otros que sí vamos a ver ahora, ¿no? En los años 60, 70, ¿no? Y él ha enseñado durante 40 años en la Universidad de Buffalo. Se considera un maestro de mucho respeto. Bueno, ¿ya está listo, hermano? Sí. Ayúdale. Saca la mesa. Un poquito para allá. Los artistas que he traído Ya. son bastante, porque considero que son artistas que en el Perú no se ven mucho. Son artistas que hacen cosas grandes, diferentes, que han acá. Yo tengo una formación tal vez de chico monumental, porque yo me crié con un escultor italiano, Bruno Campaiola, que hacía cosas gigantes. Entonces, de ahí quedó, creo que, mi chip de hacer cosas grandes. Vamos a ver ahora el trabajo de Kenneth Payne, que es el señor que está acá, su gorrita. Él radica en la ciudad de Buffalo. Es una ciudad que está como fronteriza con Canadá. Está bastante lejos de Nueva York City. Se trabaja con la combinación de bronce con mármol y también bronce con vidrio. Es un artista que para la actualidad es como todavía un poquito clásico, ¿no? Entonces, ahí podemos ver con una cruz, ¿no? Es un tótem que lo hizo en su propia universidad, ¿no? Entonces, es también como, él es de la generación de un escultor que es el padre de la escultura, ¿no? Que vivió por los años 60, que tiene que ver la forma con el espacio, ¿no? Que vivió hasta los 60 años, y esa generación de forma, espacio, es como se llama, más o menos tiene pertenece. Él tiene obras en diferentes partes, en Ramón de Sotopar, en Patria, ¿no? Es una cosa, una instalación gigante, y domina mucho el bronce. El bronce lo hacen casi en la calle. En la calle trabajan entre varios, ¿no? Y yo he ido varias veces a esos encuentros que vienen a ser como, así son a todos meter, ¿no? Y yo he ido como voluntario, ¿no? Para aprender, ¿no? Y después sobre hielo, sobre cosas, empiezan a trabajar el bronce, lo funden, y crean esculturas después, ¿no? Con una cincela. Es un encuentro como masivo de todos los estados de los Estados Unidos, pero también hay mucha energía, porque tú no encuentras a un escultor, sino encuentras a 1500 o 1000 escultores. Incluso en esos encuentros tú duermes en carpas o en un hotel o en tu campo. Volvamos a otro escultor ahora. Robert McKinney es un artista digital. Pero él usa más la tecnología, ¿no? El 3D. Y él es profesor de 3D en varias universidades y va a China, a Carrara, a Nueva York, a Tailandia, y da cursos. Y ahí se juntan 4 americanos a hacer arte de sus proyectos digitales
y lo hacen para pasarlos en grandes, en canteras, en Asia. Disculpa, ¿cómo se llama él? Robert Michael Smith. Pero son artistas como que aquí en el Perú no hay mucho. Pero el hecho también mío de ver, de viajar, ¿no? Hace que yo también aprenda de ellos, ¿no? De una forma media como silenciosa. No es necesario que entendamos mucho su sueño, pero con las imágenes ya te hablo cómo trabajan ellos. Puro 3D. Robert Michael Smith, ¿no? Ahí se rompe un poco lo manual y se entra a la computadora y después la computadora hace maquetitas de plástico como esas que están ahí, pero es bien algo muy personal y tecnológico. Yo también he seguido unos cursos de eso. Hacen pinturas así, escaladas, pero hacen la misma, le talla la misma computadora, de plástico. Y los va tallando la computadora, así con esa cajita. Impresora 3D. Sí, impresora 3D. Ahora la impresora 3D hasta te corta metales, ¿no? Dibujo de metales. Hace cosas bastante orgánicas, ¿no? Otro amigo de él que también trabaja en esa línea, que cada uno de ellos es profesor de una universidad americana. Pero eso es lo interesante de este encuentro, porque tú ves cómo trabajan otros en otras partes, ¿no? Ya no usan solamente tipo Miguel Ángel, que critica bomba y cincel, sino que usan la tecnología y nos mandan y tienen un aparato gigante que caiga la escultura. Mira la forma de recontra rara que son, ¿no? Y muy personales, y eso es también creo que el producto también de la tecnología, las nuevas medidas. Ellos hicieron, creo, una exhibición en varios puntos de Asia, los 4 puntos, ¿no? Y ellos, ese es el resultado del final de sus proyectos hechos ya pasados en, ¿cómo se llama? Detallados con máquinas en puntos, ¿no? La computadora lo hace. Y también a veces se atraca la computadora y lo hacen en CNC y lo va dirigiendo. En mármol y en granito, que es más difícil que y esas son las canteras en Italia. Sí, esa es la máquina que talla esas esculturas. Es vale un montón de plata. Pero él desata ese diseño y va tallando la escultura así, ¿no? Y así es como va haciendo cosas, ¿no? No, creo. Sí, sí. Yo le he mandado 2 videos, uno que yo se lo he hecho, que estamos viendo, y un video medio pirata, que uno lo hace con su celular. Pero en respeto a la producción de cada artista, lo voy a pasar. La forma de trabajar los americanos es que ellos tienen muchos parques de escultura en varios estados, ¿no? Y él trabaja como juguetes de su infancia, o que son medio mecánicos, o que parecen máquinas así, medio como de agricultura, porque él viene de una zona agrícola que se llama Minneapolis, Minnesota, donde hay mucho espacio, así como si fuera mucho espacio verde, ¿no? Y hace aviones así, medio tipo patines, ¿no?
material reciclado a veces. Sí, y fundido, ¿no? Y también soldado. Madera, trabaja con madera, con fierro, y él labura duro, por dicho así, ¿no? Lo quiero mucho. Ese también en Berlín él hace un encuentro, ¿no? Esos son sus dibujos, y los hace con óxido de fierro. Óxido de fierro, pero con formas puntiagudas, así como si fueran herramientas o maletas, ¿no? ¿Cómo se llama? Maletas así de avión. ¿Cómo? Toma una foto. Este video lo hizo ayer, pero yo siempre respeto la posición del artista, no me gusta pasármelo por encima. Su estudio. Y él tiene un trabajo todavía bastante artesanal. Manual, Quizás con sus manos. Sí, sí. Sí. La mayoría de americanos son así. Solamente los que son por ferias, ¿no? Pero ahí todo es caro. Pero la mayoría de escultores allá está contactado porque vive ahí en parques o tienen comisiones. Pero eso sí, hay tantos escultores buenos que se pelean en la comisión y no crean que está fácil, que son como 1000 para uno o 5000 para uno. Les quiero decir que tomaron mucho entusiasmo al venir acá. Vamos a escuchar lo que dice. Contact me at kjdyyrhag@mar.edu if you have any other questions. I appreciate your time and concern. Take care. Bye-bye. Es bueno hacer este tipo de encuentros porque tú buscando cultural en países más avanzados de cultura y también hay más presupuestos. Aquí los artistas son más de corazón, o guerreros, o lo así como decir de la suya, o de la nada. No llueve, es por ahí, acá. Bueno, vamos a hablar ahora de mi amigo el pintor, Frank Cheffin. Estudio de Ramiro López. Es un señor que tiene casi como cerca de 80 años. Casi, por ahí. Ahí como dicen, ¿no? Tiene este movimiento, mira lo que dice ahí. Y él es un gran amigo mío, expresionista, urbano. Y su pintura es netamente expresionista de la época de Polo, o más después, ¿no? Porque es Polo que vivió hasta los 50. Pero él viene a ser, creo que nace en los 50, después para arriba. Pero él estudió, creo que en Pratt Institute, como Ramiro, pero trabajan de forma diferente. Y esa es la forma de trabajar de los americanos, en grandes telas, en grandes manchas, ¿no? En grandes trazos, ¿no? O formas, ¿no? Y también por su generación, ¿no? Ahora lo hacen más en forma computarizada y plumática. O también hay un montón de cosas así medias inventivas que usan los americanos que uno se queda alegre. Me es muy grato que mis amigos, tanto los jóvenes, los asistentes y
hayan participado desde el más jovencito al más novel y hasta el más maestro, ¿no? Porque también eso me da también unas ganas de vivir. Bueno, yo vengo de un país tal vez peruano, tercermundista, pero desde jovencito fui un chico audaz. Un día, hay una anécdota, ¿no? Había un amigo que se llama Horacio Toso, ¿no? Y éramos compañeros de universidad y decidimos venirnos tirando dedos desde La Plata, de Argentina, hasta Cusco para conocer las ruinas, ¿no? Y creo que teníamos $25 y no sé cómo hicimos, pero llegamos. Llegaron a Cusco. Hicimos un montón de malabares, pero éramos así como audaces, ¿no? Como chicos tiramos dedos, trabajábamos, hacíamos dibujos, ¿no? Pero eso, después hay una muestra en Cusco que se la dedico a él. Pero de ahí parte esa forma mía de ser un chico audaz. Tal vez no tienes nada, pero un poquito de usar un poquito tu materia gris y tu entusiasmo para hacerlo. Lo hice desde muy joven, desde que tenía 23 años. Por eso es que ya tengo un recorrido grande. Voy a pasar un video que es una síntesis de mi trabajo de escultórico en estos de 30 o 35 años. Pero también es un homenaje también a mis maestros que también me enseñaron en Argentina, que eran artistas de vanguardia, que también muchos viven y otros también partieron. Pero también creo que dejaron en mí un testimonio y una forma de aprender una escultura moderna que acá no la hubiera podido aprender. Bueno, ahora sí. Pasamos acá. Contundente. No, ahí no. Yo voy a pasar varios experimentos escultóricos que he hecho. No solamente hay tiempo todavía, ¿no? Se han pasado porque están que iba a ser más largo. Miguel Ángel, no, a ver. Este caso. Ese no. Esta escultura la hice en Josephin Sculpture Park, en Boston, en Kentucky. Es un castillo de fuegos artificiales y yo encontré todo lo que podía encontrar ahí y lo hice solo. Y había una chica así que me ayudaba a hacerlo, que era bien fuerte, ¿no? Los americanos y las chicas trabajan ellos son así, se autosolos, otros los hagan. Lo soltaste, luego lo levantaste. No, lo iba armando a la medida que lo iba armando, lo iba probándolo en el espacio. Pero el peso para levantar. Sí. No, iba haciendo como si así, y iba creciendo. Y me pareció interesante que había esas llantas, y ponerle así como una llanta, ¿no? Como he hecho después en la que está en Miraflores. Los Cepines Sculpture Park para mí es importante porque soy el primer peruano que llevo ahí con una escultura de 8 metros. Pero ahí van los capos, ¿no? O jóvenes que también trabajan metal. Tienen una colección más o menos de 100 artistas, los Cepines Sculpture Park. Ahí se dio el Museo de la Nación. Cuando Bruno era un niño, cuando tenía 3 años. Estamos hablando de los años. 90 y tantos, 93, 94. No, Bruno ya había nacido. Sería 2002, 2003. El Museo de la Nación para mí era un reto, ¿no? Está chivolo, Es como Todavía era Museo de la Nación. No era Ministerio de Cultura. Y yo pedí como auspicios de Electrolima, que me den los carretes, un amigo que me dio unas tablas de madera gigantes, me las prestó, ¿no? Otra compañía que me dio esas cajas para embalar cosas grandes, ¿no? Y exportarlas, ¿no?
Y así hice yo como instalaciones así efímeras, ¿no? Las cajas son de madera. De madera, sí. Y lo bueno que me prestaron todas esas cajas y yo dije que hice un cataloguito que yo quería poner su logo, ¿no? Pero también yo pertenecía a ese NASPA, inspirado en la mina de NASPA. Y esas carretas también un amigo que trabaja en las empresas eléctricas. Son para los cables. Sí, sí, sí. Y hice como unas instalaciones gigantes, ¿no? Como cuadrados o triángulos, ¿no? Entonces, lo bueno que mi amiga me pudo hacer de Canal 7, me pudo hacer ese video. Bueno, vamos a pasar foto. Este es un video recién editado, ¿no? Pero yo considero que un artista siempre tiene que tener una historia, un libro, estoy haciendo ahora algo inspirado en esto, y un manifiesto del paso de tu vida. Porque un día partes al otro mundo y has dejado aparte de tus esculturas. Tienes que tener un libro, algo que fundamente tu paso de esta existencia. Yo era un chico que como decirte, me presentaba a concursos, cosas así, y también soy un chico que estudié en Senat, soldadura, ¿no? Entonces hice mi carrera técnica y después hice mi carrera artística. Pero mi carrera técnica me sirvió bastante, ¿no? Porque aprendí a soldar y trabajar como carpintería metálica, ¿no? Eso está en más o menos un parque de cultura que yo creé para Chincha. Para mí siempre los caballos fueron algo como que crecí con los caballos, porque mi papá era un hombre que era ecuestre, militar ecuestre, y iba a los ranchos y veía cómo montaba, saltaba, ese técnico que se llama en búfalo murió, ¿no? Gigante, hecho un mastillero. Pero siempre eres almirante Belí en Chincha. Es un Quijote que hizo un colegio para Bruno. Toma foto. Ese está en Chandón, en un parque. Ese bus lo he hecho en varios países. Ese bus lo he tenido bastante tiempo haciéndolo, y estuvo también en el Museo Arqueológico y después ahora en Chincha. Ese está en Estados Unidos y está en la población Rodrigo. El doctor Rodrigo es una población bastante interesante. Mis maestros, eso sí no lo puedo dejar de negar, porque son mis padres. Campayola, que era un tío que tenía italiano, Ana Macayo también italiana, fueron como Leo Vinci, que yo fui su asistente. Y un día me fui y dijo, ¿por qué me había ido? Entonces era Velasco, que fue como mi mamá, yo no tenía hijos, Ennio Iommi, un artista de vanguardia, alto vuelo de Marín, Aldo Capone, un gran maestro. Pero creían en mí, ¿no? De Leo, que se llevaba el mundo por delante, ¿no? Y el Petizo del Pino, Hoyos, los peruanos también Hoyos, un hombre que ama el figurativo. Y también Fernando Bedoya, un artista de vanguardia. Juan Javier, ahí te puedo. Que hablaba mucho yo con Juan Javier y muchas cosas me dejó. Esculturas que he hecho acá en el Perú. Qué digna. Siempre después de haber pasado yo por Bruno Campayola, toma mi foto. Está en el Muna, ¿no? El gigante, esa escalera gigante, silla gigante para ver el otro lado del mundo, está en China, ¿no? Televisor plasma para ver, está en la herradura, dedicada a los tablistas. Yo también por tablas. Entonces esa está en el Museo de Animación, pero es una instalación mide 10 metros. Es inspirado en los Transformers, porque uno cuando tenía 5 años le gustaba los Transformers, íbamos a ver las películas, a comprarlas por ahí. Y eso está en Concordia, ¿no? Cuando yo trabajaba un arte bastante constructivista.
esa está me gustó siempre colocarlas como se llama, en Jesús María, ¿no? En el centro cultural. A veces para lo que hago yo, muchos espacios no lo comprenden, pero después ya se van adaptando y ya lo toman como si fueran parte de escalera gigante para llegar a las estrellas, 20 metros. Carta de amor para una novia en la China, hecha con todo lo reciclado en Miami. Bus latinoamericano está en Nashua. Esa es delicada Bruma, casa azul, no gigante, ¿no? Cuando recién nació. Debe estar en el estadio Chico, ahora la tengo que un poquito pintar. ¿No? Escultura ecológica realizada en Quito. Eclipse de luna, en 1994. Y siempre cada uno ha sido como, así como unos viajes menos así arriesgados, o con una mano atrás para adelante, pero he llegado siempre victorioso. Como yo diseño para después cortar los metales en China. Impronta, porque yo vi un montón de fierros que hago acá con esos fierros y antes que se lo agarre otro, mis compañeros me lo agarro yo y hago una escultura. Camuflaje, empecé a camuflar la escultura. Y esas la pueden ver en Porta, ahora que lo puse en Miami. Arco Sur, la cruz cuadrada, ¿no? Con un cuadro. Esa cruz la hice para mi barrio, ¿no? Porque siempre considero que el artista tiene que ser para su comunidad. Ese chaki llega a Valdivia, es un chaki gigante. Y bueno, es un parque que hice porque Achincha es el sitio de mi familia. Somos inmigrantes ítalo-peruanos, ¿no? que vamos en la Primera y Segunda Guerra Mundial y emigramos a Chincha, ¿no? Y creo que un italiano siempre deja algo de su cultura o de enseñanza a la comunidad donde ellos se desarrollan. Pero a veces los peruanos no piensan así, dicen, ¿cuándo te acuerdas? Si no lo hago. No es como mi amigo Tomás, que lo hace de corazón. Entonces, en forma especial las personas que te voy a poner en forma diferente. Bueno, inspirado en esta cosa voy a hacer un libro. Ahora voy a hacer un libro. Y bueno, voy a pasar otros videos de ¿cómo se llama? De Estados Unidos, de mi caballo de Estados Unidos. Pequeños, ¿no? Mr. Kenneth Payne, que hemos hablado de él. Ahora falta hablar de Kenneth Payne, no hemos hablado de él. Inspirado en la película Easy Rider, del 68, yo hice una escultura que se llama Peruvian Easy Rider Come to Griffith Park. Trabajo creo Dennis Hopkins y también otros artistas importantes. Uniforme. Sí, bien Fonda, ¿no? Y yo lo hice en ese parque y Mr. Kenneth me ayudó, me vio como un artista exótico, el señor que tiene barbita que está ahí ahora, y lo hicimos en un taller que parecía un sitio para hacer barcos, gigante. El techo medía como 30 metros, tenía héctores, cosas así. Y como yo estaba solo, ahí había un grupo de chicos entusiastas y salía soldados. Entonces llamé a Taylor, amigo Taylor, y llamé a otro amigo más, ¿no? Y también Mr. Kenneth, y lo hicimos en un mes. Y lo hice como un rompecabezas. Él es el curador de ese parque, señor, que tiene casi 80 años, pero es como, considero que es como mi papá. So I'm going to honor of Larry Griffiths Jr., of Simon Griffiths, and we will now dedicate this to Claro, que no es trampa, que me escultura no es trampa. Un aplauso para Miguel.
Bueno, ese es una pregunta. Yo quiero hacer un comentario. No, me pareció muy interesante y yo diría como formación me parece muy, muy importante, hasta lo aconsejaría a los nuevos artistas peruanos, escultores peruanos, o sea, de internacionalizarse. O sea, me parece muy valioso el hecho de que, por razones personales, en Argentina, luego Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, como se dice, los sociólogos dicen global y local, ¿no? O sea que si tú te quedas solo acá, como yo, me quedo solo en Italia, es lo mismo, de cierta manera te alimentas de un imaginario de referencias limitadas, ¿no? Y me parece que ahí veo, porque antes has mostrado tus maestros y luego has mostrado tu obra, ¿no? Veo muchos ecos, pero que has sabido, creo yo, metabolizar muy bien, ¿no? Por supuesto que hay todo el mundo de la pop art, el mundo de la expresión de lo abstracto, pero que tú metabolizas y con la cultura local peruana y logras hacer algo muy nuevo. Yo encuentro mucho de Jean Tinguely, o sea que es un artista que yo he visto muchas obras suyas y ese tema de reciclo y Máquina. Sí, y no la escultura perfecta, ¿no? O sea, Miguel Ángel, que ya no puedes tocar nada, no, es como, me gusta mucho esa cosa que de tu obra, es una impresión personal, que queda como en construcción, ¿no? Casi que a alguien le da gana de continuarlas, eso me parece muy bueno. Sí. Ese es mi comentario. Y también lo que sí puedo decir es que mi vida ha sido como una aventura. Porque hay muchos artistas que dicen yo quiero ser escultor para ser millonario. Entonces mi concepto es al revés. Yo quiero ser escultor para lograr mi sueño. ¿No? Y creo que a veces es bien honesto lo mío, porque a veces no tengo plata, pero yo agarro y vendo un cuadro, mi escultura, y le pido un auspicio a un tío, y con ese caballo, ¿sabes cómo fue? Fuimos a una chatarrería y yo le dije que tenía esos cuadritos y que le cambio los cuadritos que tengo, que soy del Perú, y yo los voy a dejar para la comunidad. Y con Mr. Kenneth fuimos a una chatarrería y nos dio como 5 toneladas de chatarra. Entonces, eso acá no te lo dan. También hay gente que te lo puede dar, si te veo con una buena obra. Y después cumplí y fui y fueron a la inauguración, como si ellos fueran los padrinos. Pero tú también es importante que tú hagas cosas para tu comunidad, ¿no? Para tú después trascender a alguien. Ahora, se me ocurre otra conexión, creo con el primero que mostraste, Kenneth Payne, que se ve que él trabaja con el paisaje también. Hay una obra que ahora no me acuerdo que completa la loma, ¿no? Y de cierta medida tus esculturas en el desierto, o sea, el Perú teniendo este paisaje increíble, creo que da mucho para, ¿no? Porque la escultura es muy compleja respecto al cuadro, porque yo veo que cuando la ves desde diferentes puntos de vista cambia completamente. Claro. O sea, tú tienes una lectura frontal, el cuadro es una imagen, mientras que la escultura, por ejemplo, tus esculturas al aire libre, ya dialogan con las formas del paisaje. La forma, espacio y tiempo, y recorrido, ¿no? Y el recorrido, correcto. El otro tema es el recorrido, ¿no? Sí. Entonces, cambia su forma tú al girar alrededor y a verla de lejos, de cerca, es muy complejo el mundo de la escultura. Pero también yo fui a Argentina, pero no sé si me pueden meter un poco política. Yo fui a la Argentina. Lo guardaba en tu... Yo fui a la Argentina, El vino lo un guardaba. poquito influenciado por la Escuela de Bellas Artes. El vino lo guardaba. Entonces yo pensaba que en Argentina iba a haber esculturas como... iba a haber esculturas así que yo decía, iba a donde los maestros querían que me enseñe así como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, como enseñaban en esa época en la escuela de los 80. Entonces ellos me decían, pero Leonardo da Vinci y Miguel Ángel ya murieron hace un montón de años. Tú tienes que ver lo que está actual. Tú tienes que ver, estamos en el año 1934 y
tú has visto todas las revoluciones y cosas que han pasado en el mundo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las cruzadas. Cada artista tiene que narrar su tiempo, me decía un profesor Moneta, un italiano, me decía Moneta, tú no puedes estar que Miguel Ángel Copeno, tú tienes que pensar. Y él me enseñó el curso de edición, que para mí fue un curso bastante difícil, porque tuve que me separaron muchas veces, pero yo constante ahí, hasta que una profesorita me mira, Beli, tú eres terco y yo te voy a enseñar, porque este curso lo hice yo, hizo una Virginia, y me enseñó así, y esos fundamentos plásticos que me enseñó Virginia, hasta ahora no se me han desaparecido de la cabeza, porque es como componer como una sinfonía musical. Entonces, ¿cómo se llama? Yo empecé a trabajar estructuralmente tanto en la pintura, en la escultura, y también lo que me enseñó esos artistas abstractos de esa época de los 6 y toda esa gente, que era como un gueto de escultores, que jugaba mucho la combinación de la que es de escultura país, combinación de formas en el espacio, ¿no? El punto principal de la obra, recorrido, ¿no? Y tiempos en el espacio, ¿no? Y yo sinceramente esas cosas no sabía, pero tanto que machaca que una cosa que se me quedó en la mente. Yo veo mucha afinidad con la arquitectura, hay mucha arquitectura que se inspira en la escultura, y uno de los maestros que he tenido ya, gracias, que me decía la arquitectura es escultura útil, o sea, sí tiene afinidad con la escultura, pero luego claro, tiene una función, un programa y todo eso, se ve bastante afinidad, también el tema del recorrido. Espacio, ¿no? Espacio de adentro, espacio de afuera. Claro. Sí. Ver el espacio, ver qué es espacio y cómo uno transforma el espacio. Es notable también la manera como lo mencionó antes, cómo ha asimilado todas sus experiencias y todo lo que ha visto en el mundo, pero no es que sale tal cual, sino que Miguel absorbe, reinterpreta y con sus códigos latinos, peruanos, salen estas composiciones que tienen una identidad nacional también bien marcada, ¿no? De hecho, sepas, sin llegar al chauvinismo, pero sí se ve, o sea, yo podría identificar que es latino primero, que es peruano también, ¿no? Hay mucha también arquitectura, y por ahí que se te filtra también la vena prehispánica también, porque hay muchas cosas que uno puede identificar como si fuera una iconografía prehispánica, ¿no? Claro, como eso, la línea de Nazca. Como una línea de Nazca, lo que mencionas. Sí, totalmente cierto. Foto. Y tal vez, perdón. En la parte que toca Miguel Ángel, en la época del Renacimiento, la mayoría de los escultores, pintores, estaban subvencionados, ¿no? Por las iglesias, por instituciones, ¿no? De repente ellos querían tener otra visión del arte, pero como que estaba supeditado a un tema ideológico y religioso, ¿no? Y económico. Pero en el caso de Miguel Ángel, como un lobo solitario, ¿no? Que va de parque en parque y bueno, y ni una empresa le dice, ¿sabes qué? Tú has puesto en varios lugares, te vamos a apoyar con material y... No, sí, se sí, cree. Pero no al nivel de tus amigos, pues, que tienes talleres 30 metros. Bueno, son países del primer mundo. No es lo mismo aquí que comparar a Y también hay muchos esfuerzos, hay familias que dan así $1 millón para que escultores crean. Miguel Ángel, no he terminado. No he terminado, Miguel Ángel. Bueno, por ejemplo, nosotros venimos de una tradición, como dice acá el amigo, de esculturas, de grandes escultoras en piedra, ¿no? Que tú has pasado por ese camino, ¿no? Pero yo creo que le falta mucho apoyo a los escultores. Es difícil vender una escultura, es dificilísimo, pero, más difícil que... pero él tiene la suerte que siempre tiene sus ventas y eso lo reinvierte también en su... Y junto a plata para hacer obra pública. Y por eso salió con el Miguel Ángel. Dice Coca-Cola. Yo quisiera añadir también, tal vez hay un eco en tu obra quizás,
del mundo informal, de la informalidad, Claro, sí. ¿no? Por ejemplo, esas periferias como en Lima, tan coloreadas, donde el mismo vecino le mete el color que le sale con una libertad. Eso para mí fue un shock, por ejemplo, porque viniendo desde Italia, donde tú no le puedes dar el color que quieras al edificio, todo está normado, parametrado, entonces nosotros arquitectos no jugamos simplemente el matiz, el azul más oscuro, más claro, nada más. Acá veo que esa cosa el Perú que se construye a sí mismo, en cierta medida hay un eco en tu obra de todo eso, o lo que has absorbido, como decía. O también a mí me gustó mucho La Boca. La Boca es una ciudad, es un puerto de inmigrantes que vienen de todas partes del mundo, o el Callao también. El Callao, el Chucuito, vamos a decir así como La Boca. Sí, como La Boca. Entonces, los colores llegan a los sentidos, lo hace matiz, Aunque, retomando el discurso de Miguel Ángel, por supuesto que era otra época y que los papas pedían una cosa y él tenía que hacer lo que ellos le pedían, pero hay también una grande cosa muy moderna desde el punto de vista de Miguel Ángel, que es el non finito, o la prigioni, ¿cómo se dice acá? Los prisioneros. O sea, esas esculturas que parecen quitarse la piedra de encima. Y esa es una gran cosa, muy moderna esa cosa, ¿no? Pero acaso probablemente él mismo se habrá dado cuenta de lo que estaba haciendo este tema. Sí. Para él la obra estaba terminada, ¿no? Entonces, eso hecho en el 1500, hoy día estamos acostumbrados a todo. Eso Pero quiere decir, hecho en el 1500 fue una cosa muy, yo creo, a mí es lo que me interesa más de Miguel Ángel, sinceramente. Por ejemplo, Por lo que veo más trascendente. Rodán empezó a hacer Claro, conceptos, ¿no? Exactamente. Y eso ha tenido mucho eco después, sí. No, pero también el arte va por la filosofía de la época. No sé, en la época de los griegos, buscaban enaltecer al hombre como atleta, como la perfección del hombre. Los italianos también tuvieron algo de eso y buscaban que sea un hombre que sea como Superman, y después ya, como si la piedad, cuando hizo Miguel Ángel cuando tenía 25 años, era una piedad de un mármol perfecto, purísimo, todo así. Después hizo como 4, y después hizo creo que la piedad de Rotlanini, ¿no? Esa es como un trabajo abstracto, porque solamente trabaja una parte, ¿no? Cuando casi tenía 80 años. Así es. ¿Y los escultores rusos? La cultura rusa también tiene una exigencia también política, social. Y también porque también se vivía el comunismo. Y ellos querían ser también seres grandes, heroicos, ¿no? Que decían que, claro, como decían ahora los americanos, ¿no? Pero también los americanos también han tenido en su cultura heroica, ¿no? Como hacen más de su héroe, ¿no? Que hacen tipo Superman, ¿no? De los años 50, ¿no? John Henry también, otro tío más, ¿no? Otros escultores que a mí siempre me han fascinado. Tú vas a los parques americanos y ves unas esculturas hechas como unos fierros así gigantes, a punta de grúa y también rolado, ¿no? O como ves y tú te gozas cuando vas a esos parques porque el metal y la creatividad y la fuerza manual y también tecnológica hace que tu escultura es como sea, fue una poesía. ¿Qué pasa? En ese sentido, el arte en general, la escultura es más visible, es más notable en espacio público porque se impone, ¿no? En el camino de las personas. Pero de todas maneras es un testimonio de su tiempo, como dices, de su tecnología, de su política, de su situación, ¿no? Y yo también se puede decir que en el Perú fui un artista medio revolucionario. Sí. Y criticado. Sí. Porque yo convencido y todo. pero fui revolucionario porque venía de chibolo, de estar en Franconia Sculpture Park, después venía también de Berlín, ¿no? En cuarto parte de Berlín, de Hungría, y yo cuando vine de Buenos Aires, mi pensamiento era de 2 metros, pero cuando yo llegué a Berlín
el parque todo eran 10, 20 metros y había que hacerlo solo. Entonces, y todos los escultores que trabajaban mega esculturas. Entonces, para mí fue como un aprendizaje a la edad que tenía el grupo, y me iba en unas condiciones bien así como de audaz, no me iban a Aeroflot, en unos aviones de Aeroflot que tienen que ponerte mascarilla en ese pararme en Cuba y después así, y cuando ya iba a Rusia, me bajaba todo mayor. Pero siempre he tenido a alguien como un santito, que a ese santito le dé como, se apiade de ese santito y salga adelante. ¿No? No sé, una de las personas también que me ayudó mucho fue Lucía de la Puente, comprando escultura, cuando era muy jovencito, ¿no? Y pensaba que ese chico, mira la cosa que hace, y me mostraba a Ramiro Iona. O de repente Rosario Betze también me compraba esculturitas cuando había ganado un montón de plata. Pero siempre tuve como unos santitos, ¿no? Pero también mi decisión de ser audaz, así como ese viaje que hizo Contoso, con $20 viniste desde Buenos Aires hasta Cuco. Ahora no daría ni babala. Cada vez que yo le digo a Toso, nos matamos la risa. Es la estrella que tiene el artista cuando es honesto consigo mismo, para empezar, porque cuando ya tú mismo te traicionas, las cosas se desmoronan. Así. Y como decía el amigo Coser, es difícil ser artista, pero es imposible. Pero justamente ahí radica el poder del artista, en que dar la contra, primero a eso, a lo social, ¿no? Que te dice que es difícil. Pero después no, porque vas navegando como Belit, ¿no? Que te vas por aquí, para allá, agarras un fierro, agarras otro y comienzas a construir cosas, ¿no? Y ahora que está pintando bastante, está en una etapa bastante productiva de pintura, ¿no? O sea, es como decidir hacerlo y se hace. Luego lo demás, el camino se da, ¿no? Pero yo quiero que su pintura financie su pintura. Y viceversa. Su pintura al final. No escucha. La pintura es más comercial. No, su pintura financia su escultura. Hace. No, yo no. No, Primero se yo paga. hago pintura y se vende más. Ahí. Pero con eso compro metal, fierro, cemento. Claro. Uno alimenta al otro, ¿no? Claro, uno su... Pero hay otros que piensan diferente. Pero no hay escultores pintores. No, pero hay otros patas que piensan diferente. Bueno, el que dos habrá. Como siempre agarran y ven un artista que tiene triunfo y le copian parecido a ese tipo, ¿no? Y hasta mejor, ¿no? Y lo venden tanto como eso. Pero eso me parece no honesto, sino que es una copia para ser millonario, ¿no? O para hacer papel moneda. O también en la pintura también existe así, que bueno, hace cuadros parecido a Coser, o parecido a Ramiro Iona, Sí, ¿cómo se pero llama? las galerías son deshonestas en ese sentido. Claro, porque permiten eso. Miguel, Pero perdón, como moderador, te faltaba un artista más. Otro video tuyo, Un artista más. faltaba. ¿En qué nivel? Kenneth Payne, ya. Una llama. Kenneth Payne. No dejarlo Pero de los antiguos, ¿no? De la época del cubismo, Se le cubre un pero esto muchos maestros han respetado. Este me gaseosa, pues sírvete. Su dulce. Ah, sí. Ya bueno, luego otra vez. Ya, se modelan un poco. Ahí voy, Se hermoso. parece a ti Estoy rompiendo. Vaginas, mujeres exóticas, me gustan. Es lo mismo. Pero lo que me gusta de él es mucho que trabaja en vidrio. Al comienzo. Él me dijo que faltaba ahí. Un vinilo, No. que ha salido para mí. El mismo vaso. El mismo vaso. Sí lo pasamos bien. Ese es bronce. Dulce. Y él mismo los hace. Y él mismo lo funde. Y él mismo lo cincela y lo patina. Es un escultor como de los años, entre los 60, 80, ¿no?
Y como son allá se hacen todo, ¿no? Porque sale carísimo mandar a una fundición, ¿no? Entonces yo aprendí también mucho de ellos, que de ser yo mismo trabajar mi propia obra, ¿no? Aquí el artista tal vez, el de la escuela no tanto, el de la escuela es que hace el propio trabajo, como es el de corriente o de otras, lo manda a hacer. Yo me refería a eso. Sí, como una tecmática, ¿no? Esta broma. Sí. Que hace parte del paisaje, ¿no? Claro, es como un personaje que viene a ser el mismo. Y él tiene algo bien particular, que es la diestra perro, ¿no? Hierro doble. Oye, ¿esta cómo funciona? ¿La pones al fuego? Es el funde, el casting, ¿no? Y hacen un encuentro de cosas, y hacen performance también con el casting, ¿no? Y esos encuentros duran 5 días, ¿no? Y van como 2000 artistas. Pero una vez tú me contaste que hiciste algo con el fuego en Estados Unidos. Así. Si puedes comentar esa escultura ¿Qué que es, amigo? existe en Amigo. Estados Unidos, que no Allá. con el fuego. Yo trabajé, a ver, pasemos otra vez la línea de la Fíjate, corras. A mí siempre me gustó la línea de Nazca, pero como yo no confía en la línea de Nazca, ¿no? Sino que cómo ver una escultura desde lo alto de un avión, ¿no? Entonces yo mi primer parque de escultura que participé cuando tenía 28 años se llamaba Franconia Sculpture Park, que queda en Minneapolis. Franconia Sculpture Park tiene que ser como si fuera un sitio demasiado bacho. Hay un montón de espacio, de terreno para construir. Entonces yo hice un símbolo como si fueran de, no exactamente a Nazca, sino que un pescado, un espiral, ¿no? Pero gigante. En la arena. Sí, en la arena. En la arena. En la arena, en el césped, que era chiquito. Y entonces había un flaquito que todo el día decía que iba a cerrarlo con un video, que iba a hacer con un video a arte. Y todo el mes se pasó con la cosa del video arte que iba a hacer, y a la hora cuando iba a pasar el día del cierre, explota su máquina. Eso pasa, eso suele pasar. Oye, y después lo querían matar, lo matan como si tiene un pagado, y has hecho todo un cuento lo que pero oye, me dije, ahí ojo, mira, vamos a salvar esta situación, ¿no? A eso, esa línea de nada, esas instalaciones, consiguen petróleo o gasolina, y se fue a comprar así varios bidones de gasolina. Entonces yo puse así un montón de gasolina, así, ¿no? Eso como es gasolina, poniendo. Y entonces agarré y prendí, y de arriba se veía alucinante cómo iba el rayo así, y después el espiral, como una performance nocturna. Puede contagiar O frente al mar. Sí, frente al mar, quiero decir, por supuesto. Entonces, ¿No? Casi es un... pero eso es lo gracioso también, ahora lo tomo a la broma, ¿no? Me trajeron así como 5 policías, porque... Y bueno, Provocar un incendio. Pero después hubo una cosa que me pareció bien fantástica, que después de quererme meter preso todo eso, vino otro director, y dice, vení, que ahorita puta amigos raros, así. Ese quiero que pongan en el Museo de la Nación. ¿Cómo cambian los paradigmas? bueno, yo me parece que ahora todo ese mundo del land art que empieza en los 60, Robert Smith, toda esa buena gente, Richard Long, es muy original, a mí me pareció una Y caminó invención mucho por Bolivia, fantástica, caminó mucho por porque de ahí la idea, por ejemplo, que la escultura puede ser territorial. Entonces, ¿de qué dimensión puede ser la escultura? 3 kilómetros, 10 kilómetros, 100 kilómetros de tamaño, 1000 kilómetros. O sea, ya no hay... ¿Qué dimensiones pueden? Ahí te hago la pregunta. En el momento en que tú dices, saco mi escultura afuera, ¿hasta dónde puede llegar? Claro, el rayo lo hice como de 100 metros, y el fuego que iba así,
¿no? Y algo simple. Y además, Sí, sí. salvé la situación de mi amigo que lo querían matar. O Toda la sea, gente que había dado o dinero sea, y lo querían matar. O sea, en ese caso, la escultura no tiene límites, o puede no tener límites. Claro. Y hay algo muy bonito que pasó ahí. Yo dejé Franconi en Punto Paz, pasaron como 5 o 8 años. Yo voy a una residencia ¿cómo se llama? En Estados Unidos, y unos jovencitos me dijeron, señor Belí, yo he visto su instalación cuando era un jovencito, ¿no? Y esto siempre me quedó en mi mente, ¿no? Es un honor y lo van a tomar una foto con Belí. Y los jovencitos se tomaban fotos conmigo, y eso para mí me llamaba, me gustó, porque yo era un artista que yo lo hice para el momento, más, pero ellos se recordaban en su mente, y eran artistas más mayores, pero las cosas que se puede hacer en el arte, ¿no? Y además yo sacaba cosas latinoamericanas, como la Nina Nazca, ¿no? En Gigante, en un parque contemporáneo, ¿no? De vanguardia, ¿no? Y luego yo veo un lenguaje de lúdico y de niños también, Claro, de cierta forma, ¿no? Sí, Que de alguna forma, aparece. sí, sí. Ajá. ¿Y a qué se debe eso? ¿O te gusta ese mundo? ¿Cómo es que, a qué cosas se debe eso? Me gustó mucho el dibujo animado, las cosas, ¿no? Ya. Ahora que ya que está Bruno también, para hacerlo un poquito más ameno, quiero mostrar el trabajo de él, que es diferente que el mío. Vamos a presentarlo. Métete una ranchera, Bruno. Dale. ¿Qué tipo de las 6 de la mañana? Pero Yo trabajo, por ejemplo, lo que es a mano y lo que es digital. Yo trabajo formato estilo cómico. Estos son míos, están ahí. Están en la parte del fondo. Acá es un caballo que me ayudó a hacer mi amigo Daniel para hacer una cosa. Y estos son los trabajos que se hacen en digital. Algunos uso y otros son cherny a otros lados. Es un boceto que hice. Yo trabajo también en un tipo de formas metálicas. Y una vez también trabajé en instalación cuando estaba para la universidad, hice una escultura gigante de un método de explica eso. Acá esto es estaba trabajando con mi papá y el señor Fernando también hicimos una máquina del tiempo. Que era, en lugar de una máquina del tiempo, que el tiempo era que pasan diferentes objetos en una instalación que Hicimos entre los tres. Sí. Y los tres. Ustedes dos sí. Yo el tres. Bueno, Para el premio de artista creativo y mundial. Creo que tengo otro videito. Es buena experiencia trabajar en equipo, ¿no? Sí, y así No, como- buenísimo, buenísimo. Creo que tengo otro más. Yo tenía una tía que se llama Manuela. Mi tía Manuela me dijo que Deberías hacer eso. en la Primera Guerra Mundial, acá está mi referencia y este es el mío. inmigrantes, papá no se de la guerra, recuperaron territorio por 50 dólares, varias hectáreas de referencia es mi referencia es el mío. para salvar su vida. También saber su Esto me cubana. dijo. Tuvo un tío ¿Puedes ir que mejor? se vino con 50 cabezas de ganado a Chincha. Chincha para mí fue como algo como decir que es como decir para mí a Cantar, a Pietra Santa, o a París, para mí, ¿no? Para otros dicen que es horrible, pero para mí es lo máximo. Yo camino por Chincha, ¿no? Y veo que me recuerdo de mis tíos que muchos desaparecieron, ¿no? Y yo creo que les debo algo, les debo algo como artista, ¿no? Hice un caballo, un taller dedicado al inmigrante chinchano, visita al chinchano, francés, que emigra, pero trae una bandera y un corazón grande. También una variación que también se ve que trabaja con Fragua.
con cosas así bastante que tienen que ver con la industria. Considero que ese caballo lo hice en el 2018. También el Bruno estaba más chico. Lo hice como siempre caminando con mi bicicleta 30 kilómetros para llegar a mi taller. Y mucha gente lo veía nacer como si naciera un hijo o un huevo. Entonces le tenía un cariño. Y un día el alcalde pensaba que el caballo era pequeñito. Y cuando fue a ver el alcalde, la obra era enorme, ¿no? Entonces me dijo, Beli, yo pensaba que tu caballo era insignificante. Te voy a regalar 5.000 soles para que tú pintes tu caballo y todo eso. Y no pensé eso de él. Me toqué su corazón. No, yo nunca le pedí plata, pero nació de eso. Y yo dale con mi caballo, como un Quijote, y iba adelante. Pero y después yo mismo diseñé la base, usé unos arquitectos, esos no eran arquitectos, y después la grúa. No, trabajan digital, ahí no tenemos límites formatos. Y como no salía por ahí, tuvimos que sacarlo por arriba del techo. Amén. Entonces, hay una historia media urbana con ese caballo, pero también uno a sus hijos le tiene como un cariño, como lo hizo, como lo fabricó, de una forma bastante Está muy bueno que como peruana, pero que pensando que tú lo puedes hacer. Sí, no, digo, Todos los inconvenientes que hay. Ese es el logro de la escultura también, pues, ¿no? Realizarlo. Se materializa. Siempre pensé que la escultura es algo que debe ser algo grande, porque tú desapareces un día y ya tú no estás, pero la escultura queda. Eso me lo pintó un pata que pinta carros, en esa cuadra pinta carros, en el taller, que era el tipo también y del Te lo llevaste para allá. Lo llevó una grúa. Ahí no, pero el pata que lo pintó. ¿Cuánto pesaba? Como una tonelada 20, 200. Lo subieron y después el camión de la grúa, pues la grúa lo bajó y lo colocó ahí. el micro. Pues Ciudad, yo creo que, No, creo que es una una transferencia del cosa tipo. de Chincha que a la gente tal vez que lo ve así no le gusta, y mientras que tú, cómo están ligados tus orígenes, en lo máximo, Chincha, claro. Claro, Como Y tus también- raíces, decir. no, es como decirte que le haga un monumento al colectivero, al que maneja bus. El Chincha se siente honrado. El Equeco es un personajillo que trae una esperanza entre la comunidad andina, ¿no? Es el dios de la esperanza y los deseos como de una comunidad, o de Cusco, o Puno, ¿no? Le ponen alrededor de él, de ese Equeco, le ponen deseos o anhelos. Claro, un carrito, una casa distinta. Yo me presento con esa obra como se llama, a la Bienal de Arte Indígena, y la desarrollo en un taller. El Iquico se ve. Y siempre me decían que yo no era un hombre andino, que era un hombre más tipo ítalo, chino o peruano. Y yo agarro y entro y me gano el premio en la Bienal de Arte Indígena. Pero lo más interesante es que yo logro cosas como decirte, retomo el último texto que lleva a Lima, ¿no? En la Bienal y gana el premio. Incluso hay un amigo que acá sí hace un texto y me pongo cosas así simples, pero es en homenaje a, creo que a Machicao, Juan de la Machicao, que era un amigo mío, yo lo quería mucho, ¿no?
siempre considero que el Perú tiene unas cosas que en muchos sitios no me aceptan, en otros sí, manda presa. Pero hay que saber jugar el partido y tomar el no sé cómo. Y creer en lo que uno hace. ¿Y la prueba del camino? Vamos a ver, no sé si está ahí el video. Y tal vez un trabajo esa como de que se vea más moderno, ¿no? Como esa impresión. Ya voy a poner otro más, un poquito más. ¿Qué dice? A ver. Aquí lo... A lo que estamos. Yo presento un proyecto para la Escuela de Bellas Artes para postular y poner se llama Vivar, que era como la transformación del clima, sus barrios y cómo cambia la ciudad, ¿no? Yo siempre me gustó caminar por la ciudad con mi cuaderno de apuntes, con una cámara fotográfica y ver Lima y su transformación. No solamente Lima, también Miami, Buenos Aires, Nueva York, ¿no? Y ver cómo va cambiando de día, de noche, y ya se vuelve una ciudad gigante, como una metrópoli, tipo Shanghái o New York. Eso es lo que yo capto como artista y me atrae también, porque también considero que soy una artista que tengo varios lenguajes prácticos. Esa es la estructura que estamos haciendo, ¿no? Y esa muestra, esos mapas que hago, ¿no? O cosas de temas bastante actuales, rompo un poco lo tradicional de lo que era el barrio, ¿no? El barrio, toda la gente se conocía y vivía en casitas, ¿no? Y ya se cambian, las casitas la derruyen, empiezan a hacer por todo Lima edificios, que le llamo voladores, y en el fondo cambia la ciudad, pero también cambia el individuo, ¿no? Porque se vuelve más para adentro. Antes tú dejabas a tu hijo en la casa del vecino, jugando pelota, se llevaba al colegio, y tú también hacías lo mismo con el del otro español, pero como se llama, va cambiando los tiempos. Yo creo como esa muestra como unos mapas de lo que es la Lima actual, ¿no? Las mujeres de cabaret, ¿no? Ciclistas, ¿no? Y varios temas así, como la casa Matucita, ¿no? Que vivía en esa época, ¿no? O el bar de la casa Martín, ¿no? En la que era Dorada, que se llama la nueva columna científica para por el cine de Romeo y Julieta. Yo sinceramente caminaba siempre por ahí. Sí, es un sitio que es como para mí mi Pietrasanta, pero la Pietrasanta del metal. Mi taller es un taller chico, como esto. Ahí escuchan, fue la historia. De un niño, de llegar tal vez con una escultura o con una atalaya haciendo. Yo tengo más o menos 15 horas mentales en China, en Estados Unidos, en varias ciudades entre Beijing, Shanghái, Nanchang, Sichuan. Yo ya estoy bien, gracias. A mí siempre me gustó el dibujo y hacía 50.000 dibujos. Cómo hacer esa escultura. 50 o 100 dibujos. Y el dibujo primeramente fue lo primero que saltó a la luz para que se iluminen mis ideas. La columna que infine es como una nueva versión de la claro, pero hecha al estilo de madera. Pero claro, diferente. Es una versión hecha en metálicas, tubos, chatarra y planchas de metal de un grosor bastante especial, grueso, ¿no? Y engranaje, ¿no? Yo siempre busco elementos un poquito fuertes, de forma geométrica que también la construyo.
vienen que me cobraban demasiado dinero, como si tengo $500 por la tontería. Entonces yo tenía que entregarlo para la muestra del mapa. Entonces, la guía no daba como para hacer una escultura así. Entonces yo me compré una carreta, esas hidráulicas, y como si fuera un burrito de madera. Y entonces yo empecé a hacer la escultura ahí, en la calle. Es una soldadora que tengo chiquita. Y empecé a soldar en la calle. Y decía así, en forma fácil cada parte de la escultura. La escultura también se puede decir que es bastante tridimensional, porque uno la ve parada, más o menos mide 10 metros, y uno la ve de un ángulo, de otro ángulo, y no es simétrica, sino es asimétrica, y es que uno la tiene que recorrer por todos los ángulos, como una máquina del tiempo que va subiendo, que va arriba, ¿no? Hasta llegar a la punta, sin fin. Esa es la vuelta de la escultura. Entonces, cuando cuadra cada cosa por cada cosita, ¿no? Cuando un trabajo medio como de chino, primero la base que ya está, después se va a poner colocando cada bloque, y encima de cada bloque se desperta, y entre cada bloque también se le pone como un jefe, ¿no? Para que se impermeabilice cuando llueva. Todas las cosas las tengo bien calculadas. Y se cultura bastante, con metal bastante grueso, también para que se meta obra tampoco no se caiga y se parta, ¿no? O le caiga algo, pero es agua aquí bien recia. Ahí lo pueden ver, ponga los chicos. Porque yo considero que ahí le faltaba una cultura, sinceramente. A veces yo me he perdido en Nueva York, o me he perdido en China, ¿no? Que tú te volteas aquí y plan, y encima gigante, ¿no? Y roja, no, así. Como decirte, es una cosa como, no sé, no te lo voy a explicar, es una cosa, es una sensación muy poética, no sé, espectacular. Es como si yo estuviera en un tren de Nueva York. En la quinta avenida. Y hay una historia también con un crítico de arte, ¿no? Que no quería quedar en mi galería, todo ese, no agarro y pongo una escritura frente a su galería. Una pregunta sobre el proceso ocurrido. Sí. Se ve estudio, el dibujo tridimensional. Luego, cuando creo que también, tal vez el video documenta mejor el recorrido, ¿no? Claro, ¿no? Y Porque la foto es muy estática. Sí. Pero también a veces la foto, porque estás trabajando, no tienes a alguien que te tome Sí, la no, foto. claro. Porque los Efines Fútbol Park, para mí como cubano, era como llevar a un espacio mexicano que hay artistas jóvenes y mayores de alto vuelo. Para mí fue un honor estar ahí. Yo considero que el hecho de viajar, ir a China como 15 veces, y hacer cultura, y después te alimenta mucho, ¿no? Después volver a Estados Unidos, hacer obras así, en partes que nunca me los pensé estar, ¿no? Pero la constancia y además mandar mi carpeta varias veces y que me choteé como 20. Pero también la chatarra. Perseverancia. Sí. ¿No? Avanti nomás. Avanti tutti. Hay un escultor que trabaja por los carros, Armani. Y hay varios, como Subero, ¿no? Banco Subero, es un tío de la vieja escuela, ¿no? Entonces yo lo hice así como en la chatarrería y también siempre cambiándole unas cosas por otras, ¿no? Y sinceramente tenía una soldadora antigua y una moladora antigua de la época de la Segunda Guerra Mundial que me dieron ahí. Y bueno, que me harté cuando ¿no? Cuando ya empecé a usarse, hubo por el que se me quemó y vino un gringo que no te regalo de moradora, que está nuevecita. pero así son los gringos, pero los gringos así, como él me regaló. Entonces él hacía fragua y hicimos los espirales, ¿no? Las cosas. Y me encantaba, yo decía, bro. ¿Viene por un libro o no sabía que había esta charla, así que me dio curiosidad de ver? Gracias, Cabello. ¿Cuál es tu nombre? Conozco tu obra. Mi nombre es Gil y mi apellido es Carlos. Soy pintor. Ah, ya. Ya mi hermano me dice, podemos hacer
Entonces, es ese sitio de fragua, pero una fragua americana. Las fraguas peruanas son más artesanales. Él me hizo los espirales, ¿no? Con su fragua. Bueno, hice la fragua. Pero ellos son italianos. Ellos son chicos que hacen, como se llama, tienen vino. Más de vino. No es enredada. Bien. Ese taller ha sido un calor bárbaro, ¿no? Y yo sinceramente, ellos me financiaban el proyecto, pero no me financiaban el almuerzo, la comida. Entonces yo, como decirte, ella fue la que me seleccionó y se lo agradezco mucho a la señora Melanie Griffith, Melanie Van Houten, ¿no? Yo he inspirado todavía en mis castillos, hice esa escultura y también que como soy un artista que yo solo mismo hago mi trabajo, ¿no? Como siempre lo hice así, ¿no? Desde ese lado. Y ellos mismos me ayudaban en sus carretas, me ayudaban a levantarlo a lo que ellos podían, ¿no? Y también hice como una charla y también llevé cuadritos así, pero la diferencia es que lo único al componente, si tú haces algo por tu comunidad, quieren tener algo, ¿no? Dicen, ese cuadro, ¿cuánto es? $100. Ya, eso sirve para la comunidad y también ayuda a la artista que tenga su obra. Y también no podía cobrar tan caro porque en el fondo es un sitio ranchero, ¿no? Entonces tengo que ver también en Nueva York. Entonces a veces uno piensa que hay, ¿no? Entonces yo soy como un artista que trabajo la forma y el espacio, ¿no? Que me dé el espacio y ese es mi vacilón para mí, con mi terapia, ¿no? Pero también es como combinar texturas, formas. Y qué bonito se ve que juega con los árboles, con la naturaleza. Claro, ¿no? ¿No? Pero también es una zona media difícil, porque Miami es una zona de huracán. Pero esa es una zona que hay como tornado. El tornado es mucho más fuerte que el huracán. Se lleva los carros, se lleva las plantas, se lleva todo, se lleva las casas. Sí, No se ha llevado la escultura. No se llevó la escultura. Se ha llevado la escultura, ¿no? No, tuve problemas con la señorita que lo enferma. Claro. Antes que se la lleve que se la lleva la corriente. Se lleva la No, y si se lo lleva a la casa y la escultura no. Pero en el fondo también lo que sí me gustó, yo hice 2 esculturas por ahí y ese televisor también. Ese es bueno, ese es bueno. Ese me gusta. Y yo vivía en una casa con esa chica me ayudó a hacer la escultura. Y hacía con la escultura, pero sinceramente yo fui un hombre muy feliz estando ahí. Porque una amiga me decía, ¿y tú qué vas a almorzar? Este sanguchito con jamón y salami. Anda, tercermundita. Ahora acá tu comida que te prepararon. Y la negrita me quería, entonces me debo muchas cosas a mi la negrita. Me quería mucho. Entonces también hay cambios, porque como después yo a esa negrita la llevo a la final de como agradecimiento. Y también me ayuda a pintar, a hacer. Pero también gente de la comunidad también te ayuda a armarla, ¿no? A pintarla, a hacerla, ¿no? Porque también había una que esa negrita en la mía, ¿no? Lucy, ¿no? Yo veía también cosas así de plástico, ¿por qué no ponerle así y ponerla así? Que tengo la libertad y el tiempo de hacerlo, ¿no? Un castillo diferente, ¿no? Así un calor bárbaro, ¿no? Que me deshidrataba, ¿no? Y eso se llama, esos son italianos y hubo un momento que venía el huracán y tuvo que taparlo todo ya que lo habíamos pintado. Pero felizmente que esa pintura secó rápido, que era una pintura que era como plástica, no le pasó nada, ¿no? Las cosas que hacen los mexicanos son bastante buenas, ¿no? Y también creo que también suerte, ¿no? Ese caballo también está de patita, ¿no? Que no estaba ahí. Es una cultura muy famosa, ¿no? Entonces yo dije, si estoy con estos artistas tengo que hacer algo bueno, ¿no? No
debe estar haciendo algo, como dicen acá en el Perú, progreso. Tiene que hacer algo que sea como, así como a nivel de ellos, ¿no? Y que también se sientan que hablan un peruano de verdad, o un descendiente del mismo contemporáneo. Uno se alimenta con los americanos y los americanos se alimentan de uno, pero creo que eso es también las culturas, y viajar, y el mundo, y ser un hombre que sea feliz y siempre inquieto, ¿no? Y también que tenga una razón de vivir. Mira cómo se alimenta con botellas, ¿no? Me parece. Claro, así, que se pone en un epicentro, así, en una mar. Diferentes formas Se de ve mucha libertad mental Claro, también en las claro. obras de ellos, ¿no? Claro, sí, sí, a la sí. hora de crear. Eso lo donó un señor de 80 años que era radiador. Lo donó antes de partir al otro mundo. Entonces yo venía de muy joven de ver ese tipo de cosas y yo empecé a colocar varias obras en varios distritos. Y los artistas de acá no nos comprendían, nos decían cabo. Bueno, en el fondo también, como soy fuerte, también me pude echarle su parte. Pero creo que uno, cuando tiene una idea, la tiene que hacer y también dejar escuela. Porque también uno también como artista tiene que dejar escuela y enseñarle que también uno va a vivir siempre. Y también tienes que dejar una escultura, un mural o algo así. Josefina Studio Park es un parque que lo hizo una amiga que se llama Joten. Y bueno, viene también de un primer parque que yo tuve que se llama Franconia Studio Park. Y bueno, es parte también de una formación generacional que yo tengo, ¿no? Un televisor blanco para ver un mundial de fútbol. En ese caso, la dedica esa media africana, porque los africanos, yo la quería mucho. Y ella me ayudó a pintar de futuro con otra chiquita más. Y también había un comité de gente que no como allá, de tercera edad, que me ayudaba a pintar de futuro. Y niños también. Y yo daba talleres para niños para que crezcan, para que los niños se dibujar, retratos, cosas así. Pero que de chatarra, de cosas así, que sea pintura contemporánea, de cosas descartables, pero que sean recias, sólidas, de metal fuerte. Y cada espesor de metal era así. Siempre con mi camarita tomando fotos, pero eso es lo que queda de mí de mi vida. Ahora falta hacer mi libro. Dime una cosa, pasaste al... Ahí te voy a pasar otra vez. No, Vas a pasar. China. A ver. Que no, 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 Pero la mañana fácil. Fácil. ¿Tenés café? A las 10. No. A las 10. ¿Ya son las 10? No tenía. Todavía no me gusta. No. Faltan 50 minutos para que nos voten. Ya. No, yo me quedo hasta las 2. Ya, bueno. ¿A qué hora nos votan? A las 10. ¿Sabes por qué se pongo otro? No pude. Vamos a volver a recordar, a ver si se pasan mucho las imágenes rápido. ¿Cuál Pero es bueno tener video. ¿Puedo tomar un vaso de Sí, sí, toma lo que quieres. ¿Cuál video pongo? Tomazo, un grande. Valero, ¿no quieres vino? Ah, ¿Hay vinito? en esa paréntesis puedo invitarlos a la exposición Sí, sí, dale, toma. el viernes 4 de abril. A ver, acá tengo bueno, lo tengo acá pues el flyer. Vamos a un ratito que les enseño. Desde la pública Cata. A ver. La pública Cata. Vamos a inaugurar una exposición en la casa. Después la tuvo como 10 años en mi taller, pero después la coloqué en Chincha, en un polideportivo. Y lo más bacán es que recién inauguraban ese polideportivo y lo pusieron. Este está en Estados Unidos. Está en la colección del Dr. Rodríguez. Ahí estaba.
estaba mejor él. Mi maestro, José, que era un hombre que me hacía dibujar en los trenes, ¿no? Dice que yo tenía que dibujar de ida y de vuelta y ahí aprender. Ana Macaña, que fue como mi mamá en el momento. Esa católica. Leo Vinci, que yo era su ayudante. Era el relajo, que era como mi mamá. No tenía hijos ella, pero sus hijos eran chicos que eran despiertos, que veían que tenían un talento para la escultura. Cuando ella se vuelve mayor, me da como se ve. Y al único que aceptó que vaya a visitarla al hospital fue a mí. Entonces yo le daba de comer. Y yo considero que era como un deber moral y espiritual hacerlo. Alquilé un hotel y todos los días le daba de comer. Aquí iba a ver a mi maestro. Y San Coco Bedoya. Sí. Y tanto Ma Bedoya es el artista de Perú, País del Mañana, es ese. No, ese es Juan Javier. Ah, Juan Juan Javier. Javier Ah, Salazar. sí, pero lo escuché Bedoya. un grande, no, Juan Javier. O sea, lo hice en el Museo del Muna, ¿no? Con un grupo ese de... Oye, pero abierto, ¿no? Todavía no abierto. Bueno, No cerramos. Está cerrado, abre o cierra. Tremenda inversión. Está cerrado. Ha sido, ¿no, Grande? Claro que he ido. Después, Inauguró con él y no. Pero